Bienvenidos a un nuevo tutorial de Node. En este momento vamos a ver un fundamento en el cual vamos a identificar cómo funciona la extracción de metadatos. Hay que tener en cuenta que acá estamos viendo Node sin uso de librerías, pero básicamente simulamos cómo funciona una librería. Es decir, acá podemos ver cómo vamos a hacer extracción de datos HTTP de los métodos, es decir, get, post, put, delete, a partir de código puro. Es decir, básicamente acá mostramos cómo funciona por dentro un requerimiento para leer un API que nos esté enviando diferentes datos. Eso es lo que vamos a ver en el video tutorial de hoy. Vamos entonces a iniciar con nuestro proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una función que es la que nos va a permitir trabajar con el objeto request, que es el que va a recibir la petición. Entonces vamos a trabajar con una definición de una función y a esa función le vamos a dar un nombre. Nosotros la vamos a llamar extraer metadatos. Entonces, esta función nos va a pedir que ejecutemos algo. Acá tenemos entonces la función y la función le vamos a dar el objeto de request para que él reciba las solicitudes y dentro de esta vamos a definir a través de los corchetes qué queremos que esta función ejecute. Recuerden que cuando nosotros hablamos de metadatos son los datos dentro de los datos, es decir, todo el registro de los datos que se mueven a través de la web. Entonces, lo primero para nosotros hablar de metadatos es que vamos a hablar de que existe un método. Esa variable que vamos a nombrar método va a usar una propiedad nativa de HTTP. Esa propiedad se llama req.met. Entonces, en sí, con la palabra req estamos diciendo que vamos a hacer la ejecución de un request y el método es el que me va a identificar dentro de esos metadatos qué información viene. Que acá sería un get, un post. Básicamente eso es lo que esa variable me va a permitir identificar. El tipo de dato, de método de dato que viaja desde HTTP. Lo segundo que vamos a trabajar es sobre los encabezados de la metadata. ¿Cómo así que los encabezados de la metadata? Recuerden que una API trae datos de una web. Entonces, ¿qué datos podemos nosotros identificar? Vamos a trabajar una variable que me identifique, por decir así, los headers. Y a partir de headers me va a traer información más relacionada a, digamos, todo lo que viaja desde el DOM, todo lo que viaja desde el cliente, y vamos viendo cómo el Copilot va anticipando ese tipo de información que yo quiero traer. Incluso el Copilot en ese momento me está ahorrando el código que va a ejecutar, porque si yo le doy una tabulación, miren lo que me va a traer. Me va a traer el content type. El content type es cuando yo ya entro a trabajar dentro de ese header, qué tipo de datos estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, yo quiero definir, por decir, el formato con el que viajan esos datos. Ustedes saben que generalmente nosotros debemos convertir para almacenar datos dentro de Node los datos a JSON para poderlos manipular bien después de almacenarlos en la base de datos. Entonces ese content type me permitiría identificar bien el tipo de dato y si coincide con lo que a mí me pide una base de datos para almacenar en ese formato JSON. Lo otro sería la autorización. En la autorización es más validar la seguridad con que viene una ruta. Es decir, si esa API sí está protegida, si requiere autenticación, si requiere autorización, si tiene algún tipo de rol. Y dentro del código ya simplemente estaríamos haciendo un console log para ejecutar la información que me va a extraer cada uno de los métodos que estoy utilizando. Y como declaramos una función, al finalizar vamos a generar un retorno que me identifica cada una de las variables que definimos para definir el método, el tipo de datos que viajan y si tiene una autorización. Entonces espero que sí les haya sido claro cómo nosotros a través de código podemos entender cómo puede funcionar un método HTTP y vamos a ver también su contraparte dentro de Express para que entiendan desde el fundamento básico y cómo se compone todo ese código hasta después cómo lo utilizaríamos para leer solicitudes que llegan a nuestro servidor con el uso de algunas librerías, de algunos frameworks, de algunas dependencias, ya dependiendo cómo funcionen. Entonces espero que sí les haya sido claro cómo a partir de código puro de JavaScript dentro de Node podemos hacer la interpretación de un dato que viaja a partir del método HTTP. Nos vemos entonces en un próximo video.